vamos a empezar a hablar de la segunda parte de lo que podemos decir de la farmacología general y vamos a hablar de la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? Es estudiar qué es lo que hace el organismo con la droga. O sea, cómo es que la droga ingresa, se distribuye y egresa del organismo. Y para ello hay algunos conceptos o podemos decir procesos básicos que tienen que ver con el pasaje de droga a través de las membranas celulares. Entonces, lo que vamos a estudiar es un conjunto de procesos que determinan la concentración de droga en la biofase. ¿Y qué es la biofase? La biofase es el lugar donde la droga llega y ejerce su efecto. Lo que vamos a hacer es un análisis matemático de la relación entre la dosis administrada y la concentración de la droga en los fluidos corporales y los tejidos a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que nos va a permitir analizar los ritmos de admisión, de absorción, distribución y eliminación de la droga? La farmacocinética la podemos graficar con este acrónimo, LADME, que indica cuáles son los procesos que realiza o que se realizan sobre la droga. La liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Todos estos procesos son dinámicos y simultáneos, no es que empieza uno a posterior del otro, sino que una vez que empezó la liberación, automáticamente vamos a encontrar que se va a empezar la absorción y en el mismo momento que se realiza la absorción ya comienza la distribución y así sucesivamente. Para analizar qué es lo que pasa con la droga, lo primero que vamos a tener que analizar es cómo pasa la droga a través de las membranas celulares. Para eso tenemos que recordar que las membranas celulares son bicapas lipídicas, donde las partes polares están dirigidas hacia afuera de la membrana, o sea, hacia el interior de la célula en el citoplasma y hacia el exterior de la célula en el espacio intercelular, o sea, el espacio entre las células, y cadenas hidrocarbonadas no polares hacia el interior de la membrana. Por otra parte, esa membrana contiene proteínas transmembrana, o sea que la atraviesan entre el espacio intracelular y el intercelular, y esas proteínas pueden funcionar como receptores, canales, proteínas transportadoras, etc. Vamos a tener en cuenta que las membranas celulares son permeables a compuestos lipofílicos, o sea, solubles en lípidos, permeables al agua y a sustancias de bajo peso molecular. Entonces, si nosotros consideramos aquí en este esquema, vamos a tener que la administración extracelular, extravascular, hay un sitio de absorción, la droga se absorbe y en este proceso de absorción hay un pasaje de la droga a través de una membrana, va a ingresar al plasma, la droga va a circular unida o libre, por el plasma va a llegar a los distintos tejidos, algunos son la biofase, que es donde ejerce su efecto, otros tejidos son aquellos a los que llega la droga y no ejerce acción, y otros tejidos son aquellos donde la droga ingresa y puede ser metabolizada. Y finalmente la droga va a ser excretada también hacia el exterior. En todos estos lugares donde existe un asterisco en este esquema, vamos a ver que hay pasaje de la droga a través de la membrana. Entonces, ¿qué es la liberación? La liberación es el proceso por el cual el principio activo se desprende del excipiente, o sea, de su vehículo,
para estar libre y poder ser absorbida. ¿De qué va a depender este proceso de liberación? Y básicamente del tiempo de disgregación del comprimido, en caso de que sea un comprimido, de la cinética de liberación desde ese comprimido forma farmacéutica, de la velocidad de disolución, y en algunos casos vamos a encontrar que hay formas especiales donde la liberación está modificada por la forma farmacéutica. ¿Qué es la absorción? En la absorción vamos a tener que es el pasaje de un fármaco desde el compartimiento que está comunicado con el exterior al compartimiento presistémico. ¿Y qué es el compartimiento presistémico? El compartimiento presistémico es aquel que está antes de la vena pulmonar. Todo lo que se considera que un fármaco llega a la circulación sistémica cuando el fármaco ingresa a las venas pulmonares. El conjunto de elementos ubicados entre el sitio de absorción y las venas pulmonares es el compartimiento presistémico. Consideremos, por ejemplo, un fármaco que ingresa por vía oral. Este fármaco atraviesa las membranas celulares y se absorbe en el intestino. Del intestino es transportado por el sistema vascular al hígado, y del hígado nuevamente es transportado hacia el pulmón, hacia el corazón. En ese momento es cuando a través de las venas pulmonares llega al a través de la vena pulmonar se llega al resto del organismo, y ahí recién ingresa en el compartimiento sistémico. Todo lo anterior, intestino e hígado, es el compartimiento presistémico. Si nosotros analizamos la liberación, vamos a ver que fundamentalmente este depende de la forma farmacéutica, ya sea una solución, un comprimido, una cápsula y un inyectable. Y nos va a permitir ver cómo la droga va aumentando con el tiempo en el. La absorción, que es el proceso por el cual la droga pasa desde ese intestino al plasma, al plasma a través de las células del intestino, vamos a ver que ahí va a depender fundamentalmente del peso molecular de la droga, de la liposolubilidad, del grado de ionización. Y también va a haber en la absorción factores dependientes de la membrana, del tamaño de la superficie de la membrana, del grosor de la membrana y la composición de la misma. Y la absorción también va a estar regulada por factores dependientes del flujo. Entonces, a mayor perfusión vamos a tener mayor absorción en ese lugar, y a menor perfusión vamos a tener menor absorción. ¿Cómo atraviesa la droga la membrana? Los procesos por los cuales atraviesan las drogas la membrana podemos tenerlos. Por un lado, los procesos de difusión. Estos procesos de difusión son siempre a favor de un gradiente de concentración, sin gastos de energía. La droga va a ir de la zona de mayor concentración a la de menor concentración, atravesando la membrana. Y esa membrana va a ser o no permeable a la droga en función de las propiedades fisicoquímicas del fármaco. Las drogas liposolubles van a atravesar fácilmente la membrana lipídica, y las que son muy poco solubles en lípidos la van a atravesar con dificultad hasta no atravesarla. Por otro lado, las drogas que están cargadas, los iones, las drogas en forma iónica, no van a atravesar la membrana, y tampoco la van a atravesar drogas de alto peso molecular.
Hay otro sistema de difusión también a favor de un gradiente de concentración que tiene que ver con cómo atraviesan las membranas drogas insolubles en lípidos. Y estas drogas, algunas drogas, atraviesan las membranas insolubles en lípido porque existe un transportador que lleva la droga de la zona de mayor concentración a la droga de menor concentración. Normalmente estos carriers o transportadores son proteínas. Este transporte también se hace sin gasto de energía, pero tiene la característica de como el número de transportadores es limitado, es un mecanismo saturable. Y por otro lado, al necesitarse una unión entre el transportador y la droga, es selectivo. Y al ser selectivo también es capaz de ser, puede haber drogas que compitan por el mismo transportador. Y finalmente tenemos el último sistema de transporte, que es un transporte activo, en el cual el transporte se hace en contra del gradiente de concentración, o sea, de las zonas de mayor concentración a la de menor concentración. En este caso también hay un transportador, pero hay gasto de energía. ¿Por qué? Porque hay que realizarlo en contra de ese gradiente, y para vencer ese gradiente hay un gasto de energía. Se van a difundir por canales acuosos. Y otras drogas van a necesitar un transportador, ya sea un transportador que lo haga en forma pasiva o transportadores que lo hagan en contra del gradiente de concentración. Tenemos que tener en cuenta que también hay algunas drogas que pueden ingresar a las células a través de mecanismos de pinocitosis, o sea que va a haber una modificación de la membrana que englobe la droga y la incluya dentro del citoplasma. ¿Qué entonces procesos determinan la concentración en un lugar de la biofase? Por un lado, el transporte del fármaco. Ya dijimos que sea por flujo, que es fundamentalmente en el proceso de distribución a través de la circulación sanguínea, o el transporte de fármaco por pasaje a través de membranas. Y estos procesos de pasaje a través de membranas van a influir en el proceso de absorción, de distribución y de excreción. Y como dijimos antes, la difusión, estos pasajes puede ser la difusión simple, la difusión facilitada, la difusión por poros, etc. Y también va a influir en factores en la concentración de los fármacos, la transformación química. Bueno, la transformación química, como vamos a ver más adelante, en las próximas clases, hay dos tipos de reacciones, pero eso lo vamos a ver en la clase que veamos biotransformación. ¿Qué tipo de barreras celulares nosotros tenemos? Tenemos epitelios. ¿Qué son los epitelios? Son tejidos donde las capas están muy estrechamente ligadas. Y entonces, con una membrana interior y una membrana exterior. Estos epitelios se encuentran en la mucosa intestinal, en la piel y en el túbulo renal. Después las drogas van a atravesar las células que están en el endotelio vascular. Y aquí tenemos dos tipos de endotelios. Endotelios del sistema nervioso central y la placenta, donde las células están muy estrechas entre sí, con una membrana basal gruesa, sin fenestraciones, o sea, sin poros, donde las drogas van a pasar muy lentamente o no van a pasar, y vamos a tener endotelios vasculares con membranas basales finas, con poros, donde las drogas van a pasar mucho más fácilmente, y esto lo vamos a encontrar en el hígado, en el vaso y en las vénulas postcapilares. Y finalmente tenemos endotelios fenestrados, o sea, dos membranas contiguas
donde hay muchos poros que al microscopio se ven con aspecto moteado, y este tipo de epitelio se encuentran en las glándulas exócrinas. Entonces, ¿qué es lo que permite que una droga atraviese la membrana? Y dijimos que una de las uno de los factores más importantes es la que estén cargadas o no, o sea, que tengan o no carga eléctrica, que estén en forma ionizada o no ionizada. Dijimos que las drogas son en su mayoría ácidos o bases débiles, y entonces en función del pH, del medio y de sus características físico-químicas van a encontrarse en una forma cargada o no. Por ejemplo, si el ácido, tenemos una droga que es un ácido débil que le representamos como HA, recuerden que un ácido es aquella droga capaz de liberar protones, en su forma no ionizada tiene el protón, o sea, está en la forma HA, no está cargada y es la forma no ionizada, no tiene carga eléctrica. Cuando pierde el protón, ese ácido se transforma en la forma cargada, sería A-, y es lo que llamamos forma no protonizada o con carga negativa. En cambio, las bases, recuerden, son aquellas sustancias que son capaces de tomar protones, que entonces cuando toman protones van a estar en su forma ionizada con carga neta positiva, o lo que se llama protonizada porque tiene el protón y entonces tiene carga, y la forma no protonizada, la base sola, sin protones, está sin carga y es capaz de atravesar la membrana plasmática. Entonces, solo las formas no ionizadas son liposolubles y atraviesan las membranas celulares. Entonces, la forma HA, que es la forma no cargada o protonizada del ácido, es capaz de pasar la membrana plasmática. En cambio, la forma cargada del ácido o no protonizada del ácido no atraviesa la membrana celular porque tiene carga eléctrica. Las bases, cuando están en su forma no cargada o no protonizada, atraviesan fácilmente la membrana celular. En cambio, cuando la base está protonizada o cargada, que es lo mismo, no atraviesa la membrana. Entonces, podemos decir que las membranas biológicas son 100 millones de veces más permeables a las moléculas no ionizadas, o sea, las que no tienen carga, que las ionizadas. Debemos recordar que el pKa de una droga es el pH del medio en el cual la droga está en igual porcentaje en su forma no cargada y cargada. No nos define si la droga es ácida o básica, sino que el pKa es un pH en el cual el 50% de la droga está en forma ionizada y el otro 50% no. Entonces existe una ecuación que nos dice que el logaritmo de la forma protonizada sobre la forma no protonizada es igual al pKa de la droga menos el pH del medio. Entonces de aquí yo puedo despejar el pKa de un ácido y decir que el pKa de un ácido es igual al pH del medio más el logaritmo de la forma no ionizada, o sea, el ácido sin disociar respecto de la ionizada, que es el ácido disociado o la sal. En cambio, para el pKa de una base, vamos a decir que es el pH del medio más el logaritmo de la forma no ionizada, en este caso, o sea, la que contiene carga, sobre la no ionizada, que es la que no tiene carga. El pH es menor que el pKa
prácticamente la droga está 10, 100 o 1000 veces más concentrada en su forma protonizada, o sea, su forma cargada, y no se va a absorber. Pero no solo el pH influye, del medio influye, pH, ¿qué pasa, cuando el pH de los medios es distinto en ambos lados de la membrana? O sea, cuando hay un pH que no es el mismo en ambos lados de la membrana. Entonces la droga, una vez que atraviesa la membrana, va a cambiar, va a pasar va a cambiar su forma iónica, y entonces va a variar si puede volver hacia atrás o no, si va a volver o no una vez que está concentrado. O sea que la droga, vamos a ver que alcanza mayor concentración en el compartimiento en el que hay mayor cantidad de forma ionizada. Vamos a ver ahora un ejemplo. Si yo tengo una droga que está en forma no ionizada, o sea, es un ácido a pH 1,5, atraviesa la membrana. Pero cuando atraviesa la membrana, el pH cambia a 6,8. O sea que la droga que estaba aquí en forma no ionizada se ioniza. Entonces ya no puede volver, porque al estar ionizada no puede atravesar la membrana. Entonces la droga va a tener mayor concentración de este lado porque no puede volver. Pero tenemos que tener en cuenta que es poco probable que los gradientes de concentración se alcancen solamente por la división por el efecto del pH, ya que tenemos que tener en cuenta que es importante la superficie de absorción, porque si no diríamos que todas las drogas que no son ácidos que son ácidos no se absorberían en el intestino, y sin embargo se absorben. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay grandes cantidades de forma ionizada, la superficie de absorción es tan grande que entonces las drogas igualmente se van a absorber. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos fármacos que actúan sobre el vaciamiento gástrico? ¿Sí? Si yo tengo una droga como la metoclopramida, que acelera el vaciamiento gástrico, va a aumentar un poco la absorción de un ácido. ¿Por qué? Porque al pasar del estómago al intestino, la droga se va a absorber menos, y entonces no va a haber gran aumento de la absorción cuando la droga aumenta el vaciamiento gástrico. En cambio, si yo tengo una droga que es una base y aumento la velocidad de tránsito desde el estómago hacia el intestino, como voy a tener aumentado esa velocidad de tránsito, llevo la droga que es a su lugar de mayor absorción, y entonces la base se va a absorber con mayor velocidad. O sea que tengo que tener en cuenta que cuando administro dos drogas, una que es una base y otra que aumenta el vaciamiento gástrico, la base va a aumentar muchísimo su velocidad de absorción. En cambio, si yo uso una droga que retarda el vaciamiento gástrico, voy a disminuir en parte la absorción de una droga que es un ácido, como el ácido acetil salicílico. Pero cuando yo administro en conjunto un fármaco que retarda el vaciamiento gástrico con una base, voy a ver que como retengo la base en el lugar donde está ionizada,
y dificulto que llegue al lugar donde se absorbe con más facilidad, el vaciamiento, la absorción va a ser mucho menor. O sea que cuando administro drogas que son bases, la absorción va a ser retardada cuando la administre en conjunto con drogas que retarden el vaciamiento gástrico. Y también yo puedo aumentar o disminuir la eliminación urinaria acidificando o alcalinizando la orina. ¿Por qué? Porque si yo acidifico la orina, retraso la excreción de bases débiles, porque al acidificar la orina, las drogas no van a poder excretarse en el segmento donde se excreta la droga, y no va a poder atravesar la membrana, y entonces se va a retrasar. En cambio, si alcalinizo la orina, los bases débiles se van a aumentar. Y al contrario pasa con las bases. Ahora veamos qué pasa con el pasaje de droga mediado por transportadores. ¿Qué moléculas son atraviesan membrana por transportadores? En general, drogas que son de mayor peso molecular y no pueden atravesar la membrana: glúcidos, aminoácidos, neurotransmisores, iones metálicos que están cargados. Entonces vamos a tener que algunas de estas drogas lo hacen por difusión facilitada, o sea, sin consumo de energía. Otras lo hacen por transporte activo, o sea, en contra de un gradiente de concentración con consumo de energía. Y otras a través de también un transporte activo, pero a través de un gradiente que podemos decir que es electroquímico, porque no solo hay consumo de energía, sino que hay un cotransporte con iones. ¿Cuál es el mecanismo general de este transporte a través de membranas? Bueno, hay siempre una fijación externa de la droga al carrier, un cambio conformacional del carrier que hace que éste gire en la membrana y lo libere la membrana en el lado interno. Independientemente de que sea difusión facilitada, transporte activo o cotransporte, siempre estos mecanismos relacionados con transportadores tienen la característica de ser saturables, porque hay un número limitado de transportadores, selectivo, porque el transportador es específico para el tipo de droga, y es inhibible, porque si alguna droga similar usa el mismo transportador, va a ser va a competir o va van a competir las drogas por ese transportador, y esa inhibición puede ser reversible, y en algunos casos ese transportador puede ser, cuando es un caso de transportador, cuando hay caso de cotransporte, puede ser uni o bidireccional. ¿No? Y acá tenemos algunos carriers, por ejemplo, en el túbulo renal, la secreción de ácidos orgánicos o la secreción de bases orgánicas, o en el sistema, en la barrera hematoencefálica, vamos a tener la extrusión de ácidos orgánicos o la transportación de aminoácidos o la recaptación de catecoles. En el tracto gastrointestinal tenemos el transporte de aminoácidos aromáticos o la bomba de protones en la mucosa gástrica. Y acá tenemos algunas drogas que están relacionadas con algunos de estos transportes. Por ejemplo, el omeprazol es un inhibidor del transporte de protones a través de la mucosa gástrica. Bueno, la ultrafiltración es un proceso por el cual la droga atraviesa la membrana por acción de la presión hidrostática,
y entonces él desplaza agua disoluto al mismo tiempo, y esto es lo que se llama arrastre por solvente, y eso es lo que pasa en el glomérulo renal o en algunos epitelios. Hay difusión de droga a través de poros, en este caso no hay movimiento de agua, y ese es el caso de la hemodiálisis. También hay transporte por pares iónicos, donde la droga cargada se une a una sustancia formando complejos neutros que permiten el pasaje a través de las drogas, por ejemplo los ácidos sulfónicos. La exocitosis dijimos que es un proceso por el cual la vesícula se abre al exterior, y esto lo vamos a ver cuando estudiemos neurotransmisión. Y la endocitosis es el proceso por el cual la membrana se exvagina y toma una partícula que es la droga y la incorpora al citoplasma. Vamos a hablar ahora de algunas de las que son las formas farmacéuticas, que también influyen en la absorción de la droga. Por ejemplo, tenemos las tabletas o normalmente o comprimidos. ¿Qué lo constituyen? Y es una droga en polvo con una serie de ingredientes que lo permiten que se forme el comprimido, ya sea porque le dan peso, porque son lubricantes para el proceso de fabricación, y desintegrantes que permiten que el comprimido se desintegre cuando está en contacto con los fluidos digestivos. Hay distintos tipos de comprimidos o tabletas, ya sea simples, sea sola la droga comprimido, algunos comprimidos que tienen cubiertas poliméricas, ya sea con fines estéticos o con algunos fines de evitar que ese comprimido se disuelva en el estómago, ya sea porque es irritante la droga en el estómago o porque la droga es sensible al pH del estómago, y para que no se degrade en el estómago tiene una cubierta. Y después hay algunos subtipos de comprimidos que permiten que la droga se libere lentamente, los llamados comprimidos de difusión controlada, de disolución controlada, y algunos como la bomba osmótica. Otra forma de administración oral son las cápsulas, las que pueden ser de gelatina, que en general son de gelatina, hoy también hay de gelatina, y estas tenemos cápsulas de gelatina dura o gelatina blanda, y dentro de esas cápsulas puede haber un polvo, en el caso de las cápsulas de gelatina dura, o una solución donde la droga está disuelta, cubierta por una membrana de gelatina. Otra forma de administración son las soluciones o suspensiones. En las soluciones la droga está disuelta en un vehículo, acuoso o no acuoso, que pueden ser, cualquiera de estas dos pueden ser estériles o no estériles. Las no estériles son para administración oral. Por ejemplo, un jarabe o una suspensión para transmisión, para administración oral son los antibióticos, que vienen como suspensiones que pueden ser extemporáneas, o sea que uno prepara la suspensión agregándole agua a un polvo y lo agita para tener esa suspensión que se administra por vía oral, o pueden ser suspensiones permanentes donde uno ya compra la suspensión formulada. También existen soluciones o dispersiones estériles que se usan para administración parenteral, ya sea que venga la solución preparada o venga como un polvo para reconstituir, y algunas preparaciones en solución estéril para administración ocular. Por otra parte, hay una forma farmacéutica bastante elegante, que es el parche transdérmico, donde la droga está
puesta en un parche que se aplica sobre la piel y la droga se va liberando y va ingresando a través de la piel y difundiéndose en el organismo. En general este parche es para drogas de gran liposolubilidad y que necesiten dosis bajas. Un ejemplo es el parche de nicotina o algunos parches de hormonas que se utilizan como anticonceptivos. Bueno, esta es la representación de una forma farmacéutica que en algún momento estuvo en boga, que es el comprimido osmótico o la bomba osmótica, donde la droga estaba dispersa dentro de una matriz y a su vez recubierta con una cubierta que solo permitía el pasaje de agua y tenía un pequeño orificio hecho con láser por el cual cuando el comprimido llegaba al estómago, el agua de los fluidos ingresaba, disolvía la droga que salía por este agujerito láser. Es una forma de administración sofisticada que tuvo su auge en la década de los 80. Y esta es una representación de un parche transdérmico donde tenemos el reservorio de droga, la carga osmótica, la membrana que controla la velocidad de difusión y esto va pegado sobre la piel y a medida que la droga va saliendo va atravesando la piel e ingresa al organismo. Entonces dijimos que hay distintas formas de administración. Tenemos la que llamamos administración oral o a través de las vías digestivas. Ya puede ser oral, bucal cuando es en la boca, o sea, se pone sobre el epitelio de la mejilla, sublingual cuando el comprimido se pone debajo de la lengua. También la administración rectal, la administración intragástrica por sonda o la administración intraintestinal. ¿Qué van a afectar qué factores influyen sobre esta vía de administración? Y la motilidad gastrointestinal. Si la motilidad es baja, va a actuar enlenteciendo la absorción, o el flujo sanguíneo esplácnico, o la formulación. Si la formulación no se desintegra o no se disuelve el fármaco, no va a haber absorción. Y el tamaño de partícula también va a ser importante porque las partículas de mayor tamaño tardan más en disolverse y entonces la absorción va a estar enlentecida. Y las interacciones entre el fármaco y el medio. Llamamos biodisponibilidad a la proporción del fármaco que pasa a la circulación sistémica tras su absorción oral. ¿Sí? O sea, qué cantidad de fármaco llega a la circulación sistémica por su absorción oral. Esto va a depender no solamente de las propiedades del preparado, sino también de algunas variaciones fisiológicas o patológicas, ya sea la actividad enzimática, el pH gástrico o la motilidad intestinal. Llamamos bioequivalencia a la comparación entre la biodisponibilidad de dos preparados y es lo que nos va a permitir comparar ya sea dos preparados en igual forma farmacéutica, o sea, dos comprimidos que contienen la misma droga y vamos a comparar la cantidad absorbida y eso se hace a través del área bajo la curva de la curva concentración-tiempo, o nos va a permitir comparar la absorción oral contra la absorción por vía endovenosa que tiene una biodisponibilidad del 100%.
llamamos las vías de administración, ¿no? Tenemos vías enterales, o sea, a través del tubo digestivo, ya sea sublingual, bucal, oral, rectal, intragástrica, o parenteral, ¿no? A través del tubo digestivo, ya sea intravenosa, intraarterial, subcutánea, intramuscular, intratecal, intraarticular, transdérmica, o sea, a través de la piel, que puede llegar al compartimiento sistémico, inhalatoria, ¿no? Fármacos administrados ya sea a través de la nariz o de los pulmones para su acción local o sistémica, y la vía tópica. ¿Qué ventajas y desventajas tienen las vías comunes de administración? La oral es la más conveniente, segura y económica, ¿no? Comprimidos, cápsulas, gotas orales, jarabes, etc. Pero para esta, el paciente tiene que estar despierto y sin náuseas. Algunos fármacos son inactivados por el ácido del estómago. Presentan primer paso, dijimos que al pasar por el hígado antes de llegar al compartimiento sistémico, la droga puede ser inactivada en gran parte, y entonces la administración de la droga, la cantidad de droga que llegue al compartimiento sistémico va a ser más baja. Puede irritar las mucosas y está regulada por el ritmo de vaciamiento y tránsito gástrico. La intramuscular nos permite dar suspensiones y vehículos oleosos, tiene una velocidad de absorción rápida para algunas soluciones y puede regular la absorción en caso de suspensiones, y como ventajas es que es necesario un administrador entrenado, puede ser doloroso y no puede ser utilizado en pacientes anticoagulados. La subcutánea, ya sea por suspensiones o pellets o parches, tiene una absorción más lenta que la intramuscular y no se puede administrar para drogas de gran volumen y puede ser irritante para el tejido subcutáneo. La vía intravenosa tiene algunas ventajas: saltea la absorción, tiene efecto inmediato, tiene una biodisponibilidad del 100%, pero es riesgoso por la toxicidad, requiere un administrador y es más cara. Bueno, y después hay lo que llamamos sistemas especiales de administración. Por ejemplo, profármacos. ¿Qué son los profármacos? Son drogas que como tal no tienen efecto terapéutico, no tienen efecto, pero en el organismo son biotransformadas y liberan el principio activo. Otro sistema especial de administración son microesferas biológicamente erosionables. Son polímeros en los que está dispersa la droga, que se adhieren al epitelio mucoso, y la droga se va liberando por difusión a través de ese polímero. También hay drogas que están conjugadas con anticuerpos, y con determinados anticuerpos, por ejemplo, que es un anticuerpo ante un tejido, ante un tumor, y entonces la droga va a ir únicamente a unirse al tumor y no va a ejercer su efecto sobre otros tejidos. Otra posibilidad es empaquetar la droga en un liposoma. Un liposoma es, digamos, una doble membrana hecha artificialmente, que en su interior contiene droga. Realmente hay muy pocas drogas que se administren de esta forma. Y otra forma es implantes o devices donde está unida la droga. Por ejemplo, el DIU, que contiene hormonas, o los stents,
que se utilizan en cirugía cardiovascular para lograr la apertura de la zona donde se produjo la estenosis, donde se produjo el coágulo, y entonces se puede poner en ese stent un antitrombótico o un antiproliferativo.